Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo en el canal 35.1 de TV UJAT y si va manejando en la voz universitaria en Radio UJAT en el 96.1 de FM. Y tenemos un teléfono en el estudio, el 353-1596, y saludamos a todo aquel que nos sintoniza hoy viernes allí en casita, este segundo viernes ya del mes de agosto. El año se va rapidito, hay que disfrutar la vida y así como esto nos va, no esperemos para mañana nada, ¿eh? Así como está, disfrútenlo, vívanlo, que la vida es alegre, es bonita. Bueno, jóvenes, estamos aquí, voy a repetir el teléfono del estudio, el 358-1596, llámenos para escuchar sugerencias y mensajes de ustedes. Les saludamos desde aquí y vamos a ver un programa bastante interesante, algunos comentarios que tenemos pendientes que hacer aquí. Vamos a hablar de los países con mayor deuda en América Latina y también aquellos países en donde nuestro peso vale más. ¿Por qué hacemos el comentario del peso mexicano? Porque hoy por hoy el peso se ha apreciado, el peso mexicano se ha apreciado ante una moneda común que es el dólar, inclusive hasta el euro y algunas otras monedas fuertes en el planeta. Esos son los temas del día de hoy. A mí me gustaría que antes que arrancáramos sobre estos temas, les saludara a mi amigo Gildardo, que me acompaña todos los viernes aquí en Aprendamos Economía. Pues como todos los viernes, nos da mucho gusto estar en este programa y sobre todo que desde su casa nos sigan en estos espacios que tenemos para reflexionar sobre la ciencia económica, y a los que nos oyen a través de la voz universitaria, la radio más importante de Tabasco. No le cambien, que va a ser buenos temas que vamos a tratar hoy. Muy bien. Oye, amigo, la inflación, fíjate que me gustaría que antes que empecemos a hablar de los temas que estamos pendientes, que vamos a hablar de América Latina, yo sí me gustaría, fíjate que estaba yo revisando el caso de la inflación y me hablaba un amigo que está pendiente de economista que vive en Guadalajara, me decía, oye, ¿ya viste la inflación cómo está afectando? No está afectada. Para empezar, la que ha bajado son los productos de consumo nacional, que el jitomate, que esto, que el otro, y ha bajado la inflación al 3 punto y tantos %. Yo creo que es de las inflaciones, de las tasas inflacionarias más bajas desde Canadá, desde Alaska hasta la punta del continente en Chile. Es de las más bajas. Y a veces entramos en contradicciones, nos mandamos tuiteos en el teléfono y le digo, sí, me se ha jalado, pues sí es lo que ha jalado, la parte que consume la famosa canasta básica, que también un poquito en crecimiento, pero ahí va, la inflación a la baja. Aquí, rapidito, elementos importantes a la baja de la inflación en México. ¿Por qué? Bueno, fíjate que se está dando un fenómeno muy interesante en los precios, ¿no? Los economistas normalmente cuando analizamos el comportamiento, aquí en México hay una institución que se llama el INEGI, que es la responsable de hacerle seguimiento quincenal al comportamiento de los precios. Entonces, hay factores que influyen. Un factor que de alguna manera dicen, lo ven al revés, si las tasas de interés son altas, los precios tienden a subir porque el precio del dinero incrementa el costo de los productos. Claro. Con las líneas de crédito que se dan, es un factor. Normalmente hemos visto que hay otro factor que contrarresta esto. ¿Cuál sería? Si tú tienes en una fábrica una instalación para producir un volumen de productos, 10 botellas de agua, ¿sí? Pero no usas toda la capacidad, usas el 50%, produces 5. Entonces, los costos van a aumentar no por la tasa de interés, no por el costo del dinero, sino porque no se está usando el capital fijo. La depreciación del capital fijo juega un papel muy importante en los costos unitarios de las mercancías. Entonces, si se incrementa de 5 a 10, el costo va a bajar, el costo unitario.
y eso se va a reflejar en un menor precio. Entonces, hay una diversidad de factores que influyen, que se requiere con toda tranquilidad irlo explicando para entender el fenómeno de la inflación. Hay otros que dicen, bueno, los no subyacentes o los productos de temporada, que si no hay manzanas ahorita, todo sube el precio, ¿no? Sube el precio. Claro, como una helada y no hay manzana y un incendio y se suben todo. Los precios. Y es lo que me decía mi amigo Rubén Reséndi, saludos Rubén Reséndi Pérez, que está en Guadalajara, en la clase, una de la Autónoma. Ah, ¿sí? Sí. Está bien. Amigo querido, y me manda, oye, ¿viste la inflación? Él me tuitea la inflación, trae un control de la inflación, amigo, saludos Rubén Reséndi Pérez allá. Y me dice, ¿ya viste? Sí bajó. Son productos que usamos al diario. Y esos son los subyacentes los que nos están subiendo. Entonces, naturalmente que son elementos fundamentales del control de la economía. Y por eso las tasas inflacionarias en México son bajas. Sí, pero yo siempre he dicho, o sea, no podemos seguir manejando o explicando la inflación con los aspectos teóricos tradicionales. Cuando hablamos de inflación, nos vamos a los costos. O sea, si hay un incremento de salario, dicen estos teóricos, pues se va a reflejar en el costo. Si hay un incremento en las materias primas que se usan, en los insumos, va a haber un incremento de costo. Y ahí se quedan. Y las ganancias, las utilidades que son parte del precio, es hora de que empecemos a decir, bueno, ¿qué va a normar las utilidades o las ganancias? Porque hablamos de los otros, de los costos. Bueno, y las ganancias. Pero va a subir el precio para ganar más. Suben precios. Un buen industrial, un buen comerciante tiene costos, sí, pero tampoco no debe especular. Claro. Porque la mayoría del incremento de los precios, la causa principal de la inflación a nivel mundial se llama especulación, que le ponen por ganar más un porcentaje más. Un porcentaje más. Claro, entonces, ahí se viene abajo toda la teoría económica para explicar los costos. Así es. Bueno, amigo, tú fuiste profesor de la Autónoma, te saludo desde aquí. Él me tuitea esos detalles. Bueno, ok. ¿Está bien hasta ahí la inflación? Hasta ahí. Una de las más bajas que hay en el continente americano, más baja que la que tienen los norteamericanos y quizás hasta las europeas. Así es. Y la tendencia es llegar al objetivo que es el 3%. ¿Sí? Bueno, ahí. Oye, yo no quiero dejar de pasar desapercibido, como te decía en el programa pasado, el caso de una reunión allá en Colombia. Una conferencia dio el economista Joseph Stiglitz. Ese fue premio en el 2001. Fue premio Nobel de Economía. Y entonces, dentro de las cosas que yo creo que ese Joseph Stiglitz no es neoliberal. ¿No? No. Yo le llamaría, es un economista progresista. Así es. Entonces, los grupos de los países progresistas. Entonces, por ahí va. Y entonces me decía alguien, oye, ya viste, y no me dijo alguien, sino que yo la semana pasada prendí la tele y estaba la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo y le dice un periodista, oiga, ¿qué comentario le merece a usted lo que dijo el economista, premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, sobre usted y sobre la economía mexicana? Y dijo ella muy modesta, pues se le agradece el comentario de él. Y ahí me quedé con eso porque yo no vi esa conferencia. Y dije, voy a investigar. Y hay unos detalles que hace Joseph Stiglitz. Le preguntaron a él, un periodista allá, un profesor de la Universidad de allá de Colombia, y le preguntó acerca de México. Y dice, pongan el ejemplo de México. La negociación que hace la presidenta Claudia Sheinbaum con Trump, él no está de acuerdo con Trump. No. Siempre ha cuestionado. Sí, y le dice,
la cabeza fría, lo que dijo la presidenta, la cabeza fría y las negociaciones que ha hecho ella han sido de lo mejor. Ella negoció bien esa subida de aranceles y le decía a todos ellos, yo creo que ese es el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del modelo económico. Yo creo que ha funcionado, de los pocos modelos económicos que hay ahorita, ha funcionado. La economía del bienestar que le llaman la presidenta. Inclusive, se te va a decir, yo creo, dice, que no se debería firmar con Donald Trump ningún acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque él no nos respeta. Sería como firmar uno ahorita y al rato lo rompe él. Y hay que estar atento a eso, ¿no? O sea, todo su comentario yo lo simplifiqué en pocas palabras de lo que Joseph Stiglitz le dijo a este periodista. Es decir, de forma organizada le habla Stiglitz. El comentario que lo hacemos al revés, ¿te parece? ¿De acuerdo? Sigo platicando este tema acerca de lo que hizo, el comentario de Stiglitz acerca del presidente de México, y dijo cosas muy importantes. Dijo, el caso de la cabeza fría, para traer las cosas, bueno, México debe diversificar su economía en el corto plazo, porque en corto plazo es una locura lo que está viviendo con Donald Trump, pero eso no va a cambiar. Naturalmente se necesita, es peligroso estar el 80 y tantos % de manejar el comercio con Estados Unidos, así como Colombia, dijo él, y debemos el gobierno mexicano diversificar su economía. Es decir, los comentarios de Stiglitz son positivos con respecto a lo que está haciendo nuestro gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Te parece? Muy bien. Ahí dejamos este tema. Ya la presidenta fue muy humilde. Digo, gracias. Creo que lo importante de esto es que un premio Nobel de Economía. Fue del Tesoro con Bill Gates. Sí. Con Bill Gates, sí. Así es. Él está más vinculado a los demócratas en Estados Unidos y a la política económica que promueve este partido. Entonces, es un reconocimiento a la política económica que se está llevando en nuestro país, pero una política económica de la forma prudente ante esos embates del presidente de Estados Unidos, esa cabeza fría que ha demostrado nuestra presidenta. Y en ese sentido yo creo que cada vez personaje de este nivel como es Stiglitz, este economista, sirve para replantear a nivel mundial que México está haciendo bien las cosas. Muy bien. Eso dice mucho. Aclaro. Bueno, oiga, vamos a entrarle a la tarea que nos tenemos presidente. No estamos a la mitad del programa sobre este tema acerca de lo que la presidenta, que en verdad lo está haciendo muy bien junto con su grupo de colaboradores. Así es. Bueno, vamos a un tema que nos interesa a todos los que vivimos en este continente. El programa anterior queríamos tocar este tema y no nos alcanzó el espacio de tiempo. Yo creo que sería bueno que revisáramos la deuda que tiene el continente, los países más endeudados del continente americano. No significa que los demás no deudan, sí deben. Todos los países, los 40 países de América Latina, todos, y los no latinos que es Estados Unidos y Canadá, también deben. Yo veía un dato, antes de entrar con los latinoamericanos, de los 3 países que deben en el planeta, los más grandes deudores. En tercer lugar, China, con más de casi el 300% de su PIB nacional. Segundo lugar, Japón, con el 300 y tanto. Y Estados Unidos con más del 1000% de su PIB nacional de la deuda. Y son las economías más relevantes en el planeta, una de las más relevantes. Bueno, en el caso de América, ahí presentamos 5 países los más endeudados. Estamos hablando de los años 20 y tantos, ¿no?
Uruguay. Su deuda asciende al 60.6% de su Producto Bruto Nacional. Uruguay, pequeño país. El Salvador con su Bukele, el 76.3% de su PIB. Venezuela, en el tercer lugar, con el 80.9% de su PIB. Brasil, en segundo lugar, con el 83.8% de su PIB anual, de su Producto Bruto Anual. Y el número 1, Argentina, con el 117.7% de su Producto Interno Bruto Anual. Los más endeudados. No aparece en nuestro país porque el nuestro apenas es el 30 y tanto por ciento, ¿no?, de lo que se agencia, de lo que hablamos de la deuda mexicana. Y eso no significa que también deba México, que también deba Guatemala, que también deban todos los países. Así era la dinámica del bloque del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y el manejo que dan ellos para someter. Acuérdate que el que te da dinero te dicta las reglas. ¿Cuándo me pagas? Y me vas a pagar de esta manera y quiero que te sometas a esto, que no inviertas aquí, que te olvides del pueblo y abras estos proyectos y ganes dinero y me pagas. Y si no me pagas, mejor, porque te sigo sometiendo como yo quiero. Entonces, al hablar de estos países, los más endeudados del continente, obviamente hablamos de la deuda a su origen, se remonta inclusive a necesidades financieras de estos países, para el desarrollo de proyectos que los gobiernos crean, al desequilibrio económico que tienen en sus economías y quieren equilibrarla, a políticas de préstamo irresponsables o irresponsables que ellos administran. Porque son gobiernos que a veces piden prestado y se lo llevan, no lo invierten en los proyectos para que pidan prestado dinero. Obviamente, ¿por qué se endeudaron estos países? Comenta, al rato tú vas a hacer tu comentario. En primer lugar, hacer frente a grandes obras de inversión, como carreteras, como trenes, como aeropuertos, o la recuperación y reconstrucción de algunas zonas afectadas por terremotos, por inundaciones, por algún problema natural. Y allá se canalizan estos préstamos, aunque muchas veces le sobreponen al precio y a veces no alcanza y hay que pedir más. Entonces, la deuda de estos países se han dado por estas causas u otras más. O hacer una carcelota como hizo El Salvador, ¿no?, con recursos financieros externos. Pero en fin, esta es la deuda que tienen estos países. Hablamos del 60, del 117 y del 80% de su PIB nacional. Dardo. Fíjate que es un tema muy interesante. Se habla mucho del modelo económico, de la economía de mercado, de diferentes aspectos de la creación de riqueza. Nada más para los que nos están escuchando y viendo. Ándale, eso. Sí. La riqueza anual, lo que se crea a nivel mundial, son 130 billones de dólares, en dólares. Hay otros datos que vienen en euros, que se reduce por el monto del tipo de cambio. Claro. ¿Sí? 130 billones es lo que se crea. De dólares. Se crea anualmente de riqueza. En el planeta. Ajá. La pregunta que nos hacemos, la deuda, no vamos a hablar de la deuda externa, la deuda mundial, la deuda que deben los gobiernos, las empresas, los hogares de todo el mundo. El año pasado fueron 130 billones la riqueza que crearon. La deuda acumulada fueron 318 billones de dólares. La pregunta que nos hacemos, la riqueza que se crea año con año está soportado en deuda. Entonces, ¿dónde está el éxito de una economía de mercado
que está pegada con alfileres, que la propia riqueza que crea no existe, porque hay que pagar 318 billones de dólares y nada más tengo capacidad para La mitad. producir la mitad. Y esto va acumulando. Entonces, en el 2023 eran 311 billones. En el 2024 se incrementó a 318. O sea, va aumentando. Así viene el proceso. ¿Quiénes son los países más endeudados? Los países desarrollados. Es lo que te comentaba, Sí. las tres economías, Entonces, Estados Unidos, la número 1, Entonces, Japón, la número 2, China, la 3, y de ahí sigue buscando. y los países emergentes, no cantamos mal las No, rancheras. también, te mencioné Todos los cinco estamos- ahorita. Entonces, tenemos que replantearnos como economistas, bueno, ¿dónde está el éxito de la economía de mercado? En endeudarte. Endeudarse. Así Yo es. siempre he dicho, si tú en Estados Unidos, si tú eres un ciudadano exitoso, naces endeudado, vives endeudado y mueres endeudado. Fíjate que Ese es el... te comento una cosa así muy sencilla. Hace una vez platicaba yo con una amistad, su esposo y me decía, fíjate que yo mi tarjeta de crédito, yo gasto 20 pesos, pago 20 pesos. Y mi esposo dice, gasta 20 pesos y paga 10. Y se queda con 10, el famoso mínimo. Yo pedí una ampliación de crédito de la tarjeta y no me la dieron. Su esposo dice que él debe, nada más paga el poquito que le dicen. Le dieron ampliación sin pedirla a él. Porque ese es el cliente de ellos. Les estás dando los intereses que ellos quieren, no el dinero que quieren que tú le pagues. Entonces, no entiendo, y le comento, mira, tú no eres cliente de ellos. Le digo. ¿Por qué? Porque no generándole intereses a ellos, tú estás usando su dinero y se lo devuelven en el instante. No eres cliente importante para ellos. Tu esposo sí, porque él les está pagando solo los intereses como el famoso agiotista, ¿no? ¿Eh? Aquí está tu dinero, tus intereses y te digo debiendo el resto. Así es. Y así se fue, dice, no lo había visto así, pero verlo así les digo, porque no eres un cliente importante para el banco. No le estás generando ningún interés el dinero que ellos te dan. Entonces, así está, ese es el éxito de la economía de mercado, de que vivas endeudado. No te van si tú le pagas constantemente al banco, no eres cliente importante para él. O sea, lo que tenga, como los millonarios, un montón de dinero moviendo en su bolsa, en su espacio, pues sí les interesa porque el dinero tuyo de los millonarios los mueven para otras cosas de ellos mismos. Platicamos al retorno. Bueno, estamos platicando este tema de los países endeudados de América Latina y los problemas. ¿Por qué? Hace un rato llegamos al análisis de eso, de que todos deben y los más grandes deudores son los países más desarrollados. Entonces te interrumpí hace un ratito que antes del corte. Sí, es que cuando metemos el concepto de deuda, que gracias al crédito, porque finalmente este es el instrumento o la forma de ir generando estas deudas, pues es como el capitalismo o la economía de mercado se ha sostenido. Es una economía de mercado de ficción. Imagínate, los hogares, a lo mejor tú tienes tarjeta de crédito, yo tengo tarjeta de crédito, a lo mejor tienes un crédito personal, a lo mejor a mí no me lo autorizan, no. Pero los hogares a nivel mundial, Te digo el caso de esta amiga, pues. pasaron de 59.7 billones de dólares en el 23 a 60.1 billones. Estamos hablando de... Todos los hogares a nivel mundial, todas las casas Deben. deben
O sea, las familias tan endeudadas, ¿sí? Las empresas, fíjate, qué dato tan interesante. Las empresas tenían 90 billones de dólares de deuda en el 23 y en el 24 pasó a 91.3 ¿Cuántos es? billones de dólares, ¿sí? Se multiplicó en mucho. Bueno, los gobiernos, todos los gobiernos tenían 90.8 billones de dólares de deuda en el 23 y pasó a 95.3 billones de dólares. Aumentó un 5%, un 20%. Bueno, los bancos, el sector financiero, que año con año se publica lo que ganaron. Tanto lo que ganaron, pero están ganando algo con deuda. O sea, no es, vamos a decir, no es dinero limpio. Ficticio. Es ficticio. Bueno, los bancos tenían 70.8 billones de deuda en el 23 y en el 24 había subido a 71.4 billones de dólares. Entonces, ¿te imaginas? Vivimos en una economía que ya no sé cómo llamarle. O sea, una economía que todo lo deben. Te anuncian 100 y tantos mil millones de pesos aquí en México de utilidades, pero deben, no dicen lo que deben. ¿Sí? ¿Y a quién le deben? Los bancos. Esa es a ellos incógnita. Esa es la incógnita. ¿Quién es el que está ¿A quién financiando? le deben ellos, no? ¿Sí? A ellos mismos están... ¿Banco Central? ¿Algún fondo? Es lo que habría que investigar. Sí, porque un banco se supone que no debe deberle a nadie porque están manejando dinero. Pero el sector financiero también está endeudado. O sea, un banco presta, entre los bancos puede haber algún banco que sí tenga, que no tenga deuda y otros que viven en base a lo que los bancos que no tienen deuda los estén financiando. Ahora, dime, ¿qué país de América no debe? Todo. Ninguno, todos deben. Como la pirinola, todos deben. Hay un detalle interesante. Las calificadoras internacionales que dan el nivel de calidad de la economía, de prestigio, que muchas fuentes de inversión buscan a ver qué calificación. Lo que te hacen una auditoría para que den dinero prestado. No, y para ver si... Digo, como una auditoría, ¿no? Ajá, para ver si invierto todo o si pueden pedir crédito, cosas por el estilo. Manejan el concepto del porcentaje del PIB y eso es engañoso, ¿sí? Porque el PIB, si crece, el porcentaje, ¿qué? Se reduce. Claro. Se reduce. Aunque puede haber un incremento en términos absolutos de deuda, pero si el PIB crece más que ese incremento, va a haber una reducción en el porcentaje de la deuda. Claro. ¿Sí? Y ya hemos dicho, el PIB es precios corrientes, el PIB implica inflación, implica incremento de precios. Implica muchas cosas que muchas no irreales. Entonces, es interesante el tema de la deuda. Fíjate, la cuestión, ¿y a quién le debes? Tu banco. Ajá. Si tú estás trabajando con mi dinero, con tu dinero, con su dinero de todos los ahorradores. Sí, deben haber fondos de inversiones. A no ser que ellos también vendan acciones en la bolsa, que estén cotizando en la bolsa. Y para capitalizarse, venden acciones y que tienen que pagar esos intereses, dividendos. Sí. Y también han de también meter bonos que se compran en la bolsa. Y para capitalizarse meten eso, hay que pagar intereses o esos bonos. O sea, como tú dijiste muy bien, hay que ver. Ahí entra un concepto nuevo, no porque acaba de surgir, estudiarse ahorita, el concepto del capital financiero.
Pero el concepto del capital financiero, como esa obra que apareció a inicios del siglo pasado, que un teórico alemán interesado en explicar, o sea, ya se empezaban a ver estos problemas de los créditos, claro, de los grandes consorcios, de los grandes monopolios. Entonces, ver cómo se va transformando todo esto y cómo se va volviendo, cómo nace el concepto de capital ficticio. O sea, el dinero, antes el dinero tenía que estar físicamente presente. Pero ahora, no, la tarjetita tuya, ¿qué te dice? Nada. Ya, nada. O sea, tú puedes ir al banco y te dan una línea de crédito de $1,000,000, pero nunca lo vas a tener en billete, ¿sí? El banco es un creador ficticio de dinero. Caramba, tu quincena que llega al banco, no salvo que vayas a sacar tus 100 pesos, es que lo tienes en la mano, pero ahí todo lo pagas con la tarjeta. Así es. Y nunca viste donde todo es electrónico, es dinero ficticio. Entonces, estamos llegando a una dimensión, pero... Dirían los cerrinos, desconocida. pero interesante porque todo tiene como las ligas, ¿no? Claro. Que se estiran, y llega un momento en que ya no se pueden estirar más y se revienta. El capitalismo tiene la habilidad de ir cambiando, transformándose, de ir como transformando, como el camaleón y todo, y hasta el día de hoy lo ha hecho muy bien, pero ha ido generando una diversidad de problemas que no tienen solución. Y uno son de esto, la deuda. Y que cada vez va a ser... Y ¿sabes qué? Ya se enconchan los gobiernos. Ah, te debo, sí, está bien. No tengo que pagarte, préstame más para que te pague. Debo, no niego. Pago, no tengo. Por ejemplo, en Argentina debí un montón, y lo sí, pero préstame más. Y le dieron más. ¿Sí? Pero como tú decías antes, el negocio no está en el pago del principal o del capital, sino en los intereses. Es más, renegociamos la deuda a largo plazo para que me estés pagando intereses y en 10 años ya recuperé el capital, ya tengo utilidades y los otros 10, pues ya si sale o no sale, ahí la llevamos. No, esta amiga te digo, oye, ¿cómo a él? Es que tú no eres cliente del banco, tú te dan 20 pesos, le devuelves sus 20 pesos, no le das ni un interés. Tu esposo le dan 20 pesos, solo paga 5, que es el mínimo que le piden ahí, y le está dando interés, ese es el cliente de ellos. ¿Sí? Y le ampliaron el crédito, la línea de crédito, a mí no, es que él sí es el cliente, no tú. Y así es esto lo que estás diciendo ahorita. La Argentina debía, sí, dame más para que te pague. Y se renegoció a largo plazo y bueno, y tiene más dinero. Y están pidiendo más dinero porque le hace falta dinero. O sea, ese es el negocio de la deuda. Me preguntaste hace un ratito acerca cuál es el negocio de la economía de mercado. La deuda. ¿Sí? Ese es su negocio. Endeudarte. Pide un crédito para un coche y ahí lo tienes. Al ratito te están hablando. Dice que lo vas a pagar al contado, ni te pelan. Ni la propia agencia donde si tú vas con el dinero a pagarlo al contado ese cochecito, ni te pelan. Pero dice, lo quiero a 60 mensualidades. 70 es la que estamos. Y te sientas ahí, te hacen un estudio, y no sé, porque además te cobra el fulano que te hizo el estudio, un porcentaje, por lo que te tienen que decir. Te cobran el otro porcentaje porque el capital que vas a tú poner para que puedan financiar. Tu seguro de auto. Y bueno, seguro de vida por si te mueres. Si te mueres. O sea, una serie de factores que están incluyendo porque el negocio es la deuda. Y entre más debas, eres mejor cliente para ellos. Y llega un momento en que eres cochudo y dices, sí te debo, pero dame chance, vamos a renegociarla. Y renegocia la deuda y ¿sabes qué? Y antes te decían que eras, te metían a un fondo de deudores, ¿no? Ahora ya ni eso existe. Te siguen dando dinero donde tú te vayas. Pero bueno, esa es una de las cosas de nuestro sistema capitalista, de nuestra economía de mercado, y seguramente por ahí seguiremos viendo esto que está pasando
Y hay un tema que sí me gustaría que tocáramos más al ratito acerca de nuestra moneda. Todas las monedas del planeta se han revalorado y lo platicamos a regreso. Ok. Bueno, sigo platicando estos temas de la deuda en este continente nuestro y de los países y el éxito de la economía de mercado que es la deuda. Ahora hace un rato comentábamos el caso de Uruguay con el 60.6%, El Salvador con el 76%, Venezuela con el 80%, Brasil con el 83% y Argentina con el 117% de su Producto Interno de deuda. Obviamente que hay monedas que con el nivel de deuda que tienen se han depreciado, otras se han apreciado de acuerdo al manejo de su economía y naturalmente que eso es lo que ha pasado con muchas monedas. Y hoy queremos tocar el tema muy en particular de nuestro peso mexicano. A raíz del nuevo gobierno que entra en 2018, el gobierno que salió del dictador López Obrador, el expresidente, encontró un peso mexicano con más de 20 pesos por dólar. Y entró el presidente y todos los programas que se implementaron, su nuevo modelo económico, empezó el peso a tomar otro giro. Obviamente llegamos a un proceso de la famosa pandemia y ahí el peso mexicano como que tenía unos vaivenes medio especiales. Para no hacerle más largo el asunto, a lo largo de los 6 años del presidente López Obrador, el peso se apreció y fue ganando terreno al dólar, por momentos 20 pesos, por momentos 18 pesos y en algún momento llega hasta 16 pesos. En el actual gobierno de la maestra la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, el peso mexicano ha ido ganando terreno ante el dólar, una moneda muy depreciada del dólar, a pesar de ser la moneda de curso legal en el comercio internacional. Las razones es una economía que no ha crecido. El primer trimestre del año decreció el 0.8, en el segundo trimestre del año decreció el 0.5, es decir, a lo largo de estos trimestres del año la economía norteamericana ha decrecido. Las razones es la actitud del gobierno de Estados Unidos, el agredir, el amenazar con los famosos aranceles a todo el que se mueve, a todo aquel que le vende cosas a él y le compra cosas a él. Eso significó que también tuviera un problema muy serio el mercado bursátil de ellos, inclusive se desplomó los índices más fuertes del mercado bursátil de ellos y la economía norteamericana ha venido a menos. Eso implica depreciación de su moneda, el dólar, implicó que el peso mexicano ganara terreno ante ese dólar. Y el ganar terreno ante el dólar implicó que también se convirtiera en la moneda más fuerte en toda América Latina. Yo quiero comentarte algunos países, 5 países, en donde nuestro peso mexicano tiene una posición muy importante y si quieren viajar a esos países seguramente va a rendir el peso. Hildardo me va a platicar una anécdota ahora que fue a Sudamérica y naturalmente vemos las ventajas que tiene el peso mexicano en estos países. Por ejemplo, en Chile un peso mexicano obtiene 60 pesos chilenos. Puedes comprar mucho más cosas, comer o vivir ahí. En Argentina, un peso mexicano te da 65 pesos argentinos. En Colombia, un peso mexicano te da 210 pesos colombianos. En Paraguay, un peso mexicano te da 400 guaraníes, que ese es el nombre de su moneda. En Venezuela, un peso mexicano te da 6 bolívares. Obviamente dices menos, sí, pero el nivel de inflación que tienen ellos hace que el peso mexicano, esos 6 pesos mexicanos se te convierta en no sé cuál alto porcentaje. La inflación que tienen estos países ocasiona de que el peso mexicano tenga un valor real con ellos altísimo. Así que el programa pasado les pasamos el tema del turismo en esos lugares de América. Con el peso nuestro, o bien llevan pesos o llevan dólares. Con esto ustedes pueden pasar unas excelentes vacaciones, ya sea en Chile, aunque esperemos que no haya terremoto porque tiembla cada rato,
En Argentina, a ver si Milei no se pone con la sierra, la motosierra, a rasurar a todo el que llegue. En Colombia puedes pasártela muy bien, ahí se come y se vive bien. En Paraguay, muchos guaraníes te dan por $1. Y en Venezuela, que es bienvenido el mexicano, se la pasa a todo dar. Así se ha cotizado nuestro peso mexicano y seguramente todo aquel que viaja a esa parte del planeta, de México hacia abajo, le va a ir muy bien con nuestra moneda mexicana. Características y razones por las cuales se ha apreciado nuestro peso mexicano. Claro. Mira, los tipos de cambio, hay una diversidad de factores que lo determinan. Tradicionalmente dicen que es la oferta y la demanda. Hay muchos intereses. Los que no sabemos, decimos que sí. ¿Eh? Para los que no sabemos, decimos que sí. Sí, sí, pero no, el tipo de cambio ahí meten las manos instituciones internacionales, una diversidad de intereses que mantienen algo que se está presentando ahorita es exactamente quitar la hegemonía del dólar como la principal divisa a nivel mundial, porque Estados Unidos sabe que si pierde esa hegemonía ya no va a tener una diversidad de accesos, pues de manejos para su beneficio, para su propio provecho. Entonces, decir la teoría económica que la oferta y la demanda determina el precio de la divisa, eso es en teoría. Teoría. Pero una teoría muy... Por eso, en teoría, hermano. Bueno, ok. Pero sí, lo que tú decías que es importante, lástima que estemos dando esta relación con las monedas, porque ya la mayoría de gente ya regresó de sus vacaciones, aquellos que... Pero vienen otras vacaciones. Pero el tipo de cambio ya va a ser diferente. A lo mejor es menos. O a lo mejor es más, no sabemos. Pero el Banco de México, fíjate que el Banco de México, aunque el tipo de cambio se da diario, se da en segundos en los movimientos, nuestra moneda con el resto de las monedas, al final de cada mes el Banco de México hace un resumen del comportamiento de cómo cerró. Ahorita junio, que es lo más fresco del 25. Imagínate Arabia Saudita, que ahí la moneda es, se llama Riyal. ¿Cómo se llama? Riyal. Riyad. Sí. Un Riyal representa $0.26660. A la mecha. ¿Sí? Pero si lo vemos con peso mexicano, representa 5.02093 pesos mexicanos. O sea que Arabia Saudita, su moneda, tiene más valor que nuestra moneda. Bueno, Argelia sí nos conviene ir allá, dinar, que es su moneda. El tipo de cambio del dinar con el dólar es .00084. Para nuestro peso, un dinar es 0.01582. O sea que nuestra moneda tiene más valor. Tiene más valor. O sea, sí conviene ir a Argelia. Argentina, el peso argentino. El peso argentino con relación al dólar, en junio tenía .00084, que son milésimo, 84 centavos milésima de dólar por del peso, dólar. Por peso argentino. Por peso argentino. Por el peso mexicano era 0.01582, sí nos conviene ir a Argentina. Hay que aclarar, estos tipos de cambio son los tipos de cambio formales que se definen por los bancos centrales de cada país. Al interior hay otra diversidad de comportamientos, ¿sí?
¿sí? Si el tipo de cambio, por ejemplo, eran 100 pesos argentinos por un dólar o 120 pesos por un dólar, ya dentro del mercado estaba en 150 pesos o 200 pesos por dólar, lo que se conoce como mercado negro. O sea, ya es otro relajo eso de las divisas, ¿no? Entonces, curiosamente, Bahamas, un peso mexicano, digo, un dólar, Bahamas se usa el dólar, bueno, se cotiza a como está ahorita, como si fuera Estados Unidos. En junio, ya se nos va a acabar el programa, ¿eh? En junio está, bueno, nada más súper rápido. Ecuador tiene el dólar igual. Corea del Sur tiene una moneda más fuerte, 13, un won vale 13.9 pesos, no, pesos mexicanos. Cierremos porque ya no menciono sería. Entonces, es interesante ver el comportamiento de los tipos de cambio. Hay mucha ficción de cómo se comportan, porque los propios países pueden depreciar su moneda, ¿sí? Y eso no significa que sea el concepto de moneda fuerte, no significa que la economía está Es importante bien. hablar de las monedas, pero ciérrenme el programa, por favor. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes, les esperamos y disfruten este fin de semana. Hasta pronto.